Enseñar español es un reto para los docentes. Enseñar una materia tan importante como infravalorada está llena de desafíos que el docente de español debe enfrentar día a día en el aula. Algunos de esos desafíos son los siguientes. El primer desafío es otorgarle la importancia a la lengua sobre la construcción de la comunicación en la sociedad, así como el sentido del mundo y los procesos cognitivo, sociocultural y afectivo que repercuten en las personas y los alumnos. El segundo desafío a plantear es la comprensión, análisis y redacción de textos. Como docentes de lengua materna debemos ayudar al alumno a realizar estas tres actividades sobre cualquier tipo de texto. Otro punto a mencionar es la labor del docente de generar nuevos conocimientos en los alumnos para poder transformar su realidad de acuerdo a las necesidades de cada uno, teniendo en cuenta que de acuerdo a la ciencia cognitiva, que más que la cantidad de conocimientos, es radical la importancia de la calidad de saberes que se construye en el estudiante. El cuarto reto es que el docente use la lengua para que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas y así poder generar cambios a través de la construcción de ambientes favorables para desarrollar situaciones comunicativas. El quinto reto está en la necesidad y responsabilidad en que el alumno aprenda a través de vivencias. El aprendizaje debe reflejarse en la realidad que el alumno ve y así obtener un aprendizaje significativo, además de desarrollar situaciones comunicativas junto al área del lenguaje. Y por último, otro desafío de la enseñanza del español es incluir la lengua en cada una de las asignaturas o áreas del saber. Dado que la lengua materna es universal, el reto es no excluir la lengua, pues dejarla de lado implica la pérdida de interés y el aumento de los problemas de aprendizaje en los alumnos. Recordando que cada texto implica el desarrollo de ortografía, coherencia, comprensión y diversos elementos que cada maestro, independientemente del área, debe supervisar. La labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y trasciendan. El maestro tiene el desafío de contar con herramientas para hacer de los errores de los estudiantes verdaderas oportunidades de aprendizaje. El desafío que hoy enfrenta el docente es fungir como un mediador profesional y no como un transmisor de conocimiento. A través del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza del español en educación secundaria, se pretenden afrontar todos estos retos. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural da respuesta a esta aspiración al relevar el nexo entre los procesos cognitivos y comunicativos y su dependencia al contexto sociocultural donde tienen lugar dichos procesos. En el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural consiste en el aprendizaje de una lengua trabajando aspectos orales como escritos, utilizando materiales que se acerquen a situaciones reales. El aprendizaje de una lengua supone desarrollar la capacidad de comunicación en cualquier contexto. Se sustenta en la concepción crítica del lenguaje como capacidad humana que se adquiere en el proceso de socialización del individuo. Esto menciona Romeu en el 2006. Ahora veremos las características. La necesidad de asumir los principios que el origen y el sistema categorial con el que opera, como son las categorías del significado y sentido, texto y discurso, dimensiones del texto, tipologías textuales. La necesidad de aportar estrategias que contribuyan a desarrollar habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos en diferentes contextos de significación. La necesidad de explicar a partir de reconocer las características de la textualidad, fenómenos tales como la progresión temática, la coherencia, la pertinencia, la intertextualidad, y entre otros. La necesidad de ofrecer un modelo de análisis que permita integrar a los actos semánticos y pragmáticos con los gramaticales, que se concentra en él.
Tiene como carácter interdisciplinario y se basa en teorías lingüísticas y didácticas que asumen respectivamente la investigación del discurso para su enseñanza. Permite analizar los procesos culturales como procesos de comunicación de significados. También se rige por las teorías didácticas más avanzadas que asumen una didáctica desarrolladora desde su punto de vista integral. Explica las relaciones entre las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del texto. Ha sido posible demostrar la pertinencia de las estructuras lingüísticas en dependencia de la intención comunicativa del emisor y lo que éste quiere significar en un contexto dado. Dimensiones del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Este enfoque se conforma por tres dimensiones: cognitivo, comunicativo y sociocultural, las cuales constituyen la enseñanza del lenguaje. A continuación te hablaré acerca de la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva revela una de las funciones esenciales del lenguaje, la función noética, que se hace presente en la participación del lenguaje en la construcción del pensamiento en conceptos, lo que constituye la unidad dialéctica del pensamiento verbal y del lenguaje intelectual. Asimismo, podremos encontrar que esta misma se enfoca más bien en la construcción del pensamiento. Pero en cuanto al concepto de cognición, este mismo se emplea en diferentes sentidos. Puede entenderse como los conocimientos que la persona posee y oponerse a los sentimientos, o aludir a los procesos mentales mediante los cuales esta persona construye los significados, generando el sentido del lenguaje. En tanto a ello, no solamente la dimensión cognitiva se enfoca precisamente en los conocimientos cognitivos de la persona, sino más bien los procesos que llevan a cabo para tal conocimiento. Cabe resaltar que Vygotsky habla acerca de la relación entre lo cognitivo y lo afectivo de la personalidad, concepción que en la actualidad es asumida cada vez más por los teóricos del cognitivismo. Ahora bien, te hablaré acerca de la dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa tiene como esencia la semiótica. ¿Pero qué es la semiótica? Es la función esencial del lenguaje, ya que define cómo un sistema de signos participan en la comunicación social, lo que implica saberes lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, así como reconocer y usar el código lingüístico y otros códigos, gestual, icónico, simbólico, proxémico, etc. El saber utilizarlos y emplearlos al momento de hablar permite que nuestra comunicación sea exitosa. Pero, ¿cuáles serían algunos indicadores? Ahora bien, serían la comunicativa, son los conocimientos, habilidades, capacidades y convicciones relacionados con los códigos, los signos y las reglas sintácticas que permiten relacionarlos, su adecuación a las exigencias del contexto, el discurso y su estructura, la tipología de los discursos y las estrategias para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación. Conocer estos indicadores nos ayuda a que nuestra comunicación sea coherente y asertiva. Dimensión sociocultural. La dimensión sociocultural está referida al conocimiento del contexto, los roles de los participantes, su jerarquía social, su ideología. Están implicados igualmente la identidad de los sujetos, sus sentimientos y estados de ánimo, su pertenencia a una clase o grupo social, su intención y finalidad comunicativa y la situación comunicativa en la que tiene lugar la comunicación, según Rameu 2008. Esto quiere decir que la comunicación retoma algunas características del contexto social. Según la teoría del contexto, explica cómo los participantes son capaces de adaptar la producción y la recepción, interpretación del discurso o la situación comunicativa interpersonal social. Según Van Dijk, considera que la situación sociocomunicativa en este caso es una situación sociocultural que no influye directamente en las estructuras verbales discursivas. Esto quiere decir que el entorno influye en nuestra comunicación. Ventajas de su utilización de la dimensión cognitiva, comunicativa y sociocultural. Las ventajas serían la utilización del enfoque cognitivo y sociocultural, que este nos permite, según Angélica Romeu, clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, integrar nuevos conocimientos, retener y recordar nueva información, identificar conceptos erróneos, evaluar, desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Ahora bien, tener en cuenta acerca de estas dimensiones nos permite observar y clarificar algunas dudas que teníamos acerca de la enseñanza del lenguaje, así como de la comunicación.
Estrategias para la enseñanza del español según el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo se centra en las actividades mentales del estudiante, las cuales conducen a una respuesta y reconocen los procesos de planificación mental que formulan. Uno de los enfoques más modernos para la activación del aprendizaje es el enfoque cognitivo, comunicativo, de orientación y sociocultural. Estos son los más utilizados de la enseñanza de la lengua materna. En este enfoque se tienen en cuenta 3 dimensiones en las cuales debe girar el aprendizaje del alumno. Esto para que los estudiantes puedan convertirse en comunicadores eficientes al apropiarse de los conocimientos y de las estrategias de aprendizaje, las cuales servirán para obtener otro aprendizaje a partir de su interacción. Una necesidad cognitiva, práctica y existencial, tanto en que se refiere a poder ser, conocemos y hacemos a nosotros mismos, el poder construir y expresar nuestra identidad individual, la cual se convierte en social. Como lo ha vinculado nuestras aspiraciones y pertenencias, podemos participar con otros en la asimilación creativa, en el desarrollo y en la construcción de identidades colectivas que son también personales. Asimismo, son una necesidad cognitiva, práctica y existencial en lo relacionado con la interpretación, conocimiento y construcción del mismo mundo en el que se rodea tanto el estudiante y necesita crear el docente. En el papel protagónico del alumno se revela como característica determinante la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. El protagonismo del alumno en el proceso de enseñanza del aprendizaje se debe manifestar en los diferentes momentos en el que él desarrolla su actividad, es decir, tanto en la orientación de la ejecución y la valoración de las tareas que se realiza, que usualmente no se tienen en cuenta. Para esto se crean estrategias que se presentarán más adelante. Para lograr que el estudiante tenga un carácter activo en el proceso y sepa recrear las estrategias que se necesitan en la interacción de la lengua español, es necesario que tenga que diseñar las actividades por etapas o en 3 momentos. En esta se refiere de orientación, de ejecución, en la cual debe ocupar aquí debidamente el orientado el papel protagónico, así como de control. Dificultades que presentan los alumnos al realizar las actividades se encuentran las siguientes. 1. La ortografía y la redacción. 2. La integración de escucha, función y patología, esencia de fenómeno y la relación causa y efecto. 3. En la caracterización e integración de diferentes indicadores. 4. En la integración de conocimientos teóricos para la fundamentación del diagnóstico diferencial. 5. En el trabajo frontal con sus alumnos ocasionalmente. Y 6. En la utilización de los recursos comunicativos. Las estrategias para la enseñanza del español que se tienen en cuenta es dominar la lengua materna como soporte básico de comunicación y sustrato de material del pensamiento, que el alumno sepa y conozca la comprensión de lo que lee, escuche en el habla correctamente y escribe con una buena ortografía, caligrafía y redacción. Asimismo, que posea hábitos de lectura y gustos por la literatura de cual fuere su gusto o preferencia como fuentes de conocimiento, información, actualización y satisfacción de las necesidades personales que cada alumno. Llegados a este punto, podemos concluir que el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural ofrece un marco teórico conceptual apropiado para el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua materna y revela los procesos cognitivos, discursivos y socioculturales en los que el hablante interactúa. Este enfoque, pues, orienta al docente a partir de las concepciones de una didáctica del habla, pues los estudiantes descubren las estructuras lingüísticas en diferentes situaciones de comunicación y contextos, en función con la significación del sentido que se apropia del análisis reflexivo para la comprensión y la construcción de significados en diversos entornos. El currículum de español como lengua materna, desde este enfoque, proporciona las bases que sustenta lo teórico y metodológicamente en el aprendizaje de la lengua española. En nuestro contexto, por tanto, los docentes de español, como mediadores en el lenguaje, debemos asumir como un modelo didáctico y continuar el estudio del currículum desde este enfoque en las diversas instituciones académicas.